Bueno, buenos días, Lilian. Un placer que estés acá con nosotros. Lilian Kellenberg, que a partir de ahí, una mañana de enero del 2016, después de un accidente, la invitaron a escribir este Renacer, ¿no? Que es el libro que estamos presentando, que me imagino que ya lo pueden conseguir en todas las librerías, ¿no? No, lo tengo en la página web, que lo pueden leer gratuitamente. Bien. Y también está en Centro Aigurú, en 18 de Julio y Minas. Ahí trabajas también. Y ahí trabajo, tengo un centro ahí. Sí. Bueno, ahí está este libro, Renacer. Primero vamos a contar un poquito la historia de ese libro. Después tenemos un montón de cosas para preguntarte, porque obviamente leyendo hay muchas cosas que yo no sé y seguramente los televidentes, alguna gente no lo sepa. ¿Cómo fue la iniciativa de escribir este libro? ¿Ese accidente que te ocurrió? En el año 97 tuve un accidente de tránsito muy grave donde falleció una persona, yo iba manejando y para mí fue un shock muy grande porque, vivía una vida supuestamente normal en mi vida, viste que te pasa algo que a veces decís, ¿por qué te pasan estas cosas? Y uno a veces no entiende. Y bueno, ese accidente fue un shock muy grande, en lo cual me costó muchísimo salir de la depresión. Estuve muy mal, pensé en matarme, pensé en las cosas más graves, ¿no? De no querer seguir viviendo y bueno, me llevó, la verdad, a una depresión muy grande. Después de esa depresión, ahí comienzo a tomar contacto con la persona que muere en el accidente. Tomé contacto con otros ángeles, por decir. Ahí entro en otra historia. Yo te voy a preguntar así, lisa y llanamente. ¿Qué quieres decir cuando decís entré en contacto con esa persona que falleció en el accidente? ¿A qué te referís con eso? Yo tenía un concepto que las personas que se morían y que todo se termina ahí. Que no había una forma de vivir diferente a la nuestra. No, jamás se me hubiera pasado por la mente. Cuando empiezo a tomar contacto, que se da después de ciertas situaciones que las voy contando en el libro, tomo contacto con esa persona y empiezo a entender, logro como una comunicación muy fuerte, a donde empecé a entender por qué murió en ese momento. Falleció con 36 años, era una persona muy joven, y me empieza a explicar por qué le pasó lo que le pasó, cosas que yo no entendía, y me decía que los accidentes no existen como nosotros lo vemos, que es una casualidad, que qué mala suerte, choqué, me pasó esto, lo otro. Entonces ahí él me explicaba que no hay casualidades, que esto ya estaba arreglado de alguna forma, que él se tenía que ir por ciertas cosas que él tenía que irse, que él después me las explica. Eso está en el libro. Sí, la explicación de él por qué falleció no la puse, pero sí puse muchas de las cosas que fui entendiendo. ¿Y por qué no pusiste esa explicación? Porque es muy fuerte. Porque es fuerte, porque era como muy personal. Y eso le pertenecía a su vida, cuando él nace en esta vida, él nace con un compromiso, con un arreglo, con un contrato, como le quieras decir, con algo para hacer en esta vida. Cuando las personas se salen del camino por ciertas situaciones, nos empiezan a pasar cosas, enfermedades, accidentes, sacudones que nos sacuden mucho en la vida. Y son mensajes que nosotros no recibimos. Perdón, lo que yo entiendo de atrás es como que el destino está marcado. O no marcado, sino que tenemos un recorrido en el cual uno tiene que... Y si se sale ese recorrido, pueden empezar a aparecer estas cosas. Perfecto. Lo que venimos a hacer, lo que tú venís a hacer, lo que yo vine a hacer, ya está arreglado. Lo que no está arreglado es cómo lo hacemos. Nosotros, el cómo hacemos la vida, cómo llevamos la vida. Estaba arreglado que te ibas a casar, que ibas a tener hijos, que ibas a formar una familia. ¿Cómo criás a esos hijos? ¿Cómo sos tú? ¿Cómo vivís como persona? Eso es el libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros tenemos programas. Ahí donde entramos en el otro tema. Que es la desprogramación de implantes emocionales. Sí. Termino haciendo una técnica que... ¿Ya existía o fue una creación No, tuya? Eso fue creado por mí. Yo voy contando ahí, en el libro cuento de esto. Comencé a entender que nosotros tenemos
traumas en esta vida, en la niñez, en ciertas etapas de esta vida. Tenemos también traumas cuando estamos en la panza de la madre, o sea, memorias fetales, donde la madre... en la vida previa al nacimiento. Sí, cuando estás en la panza, el feto siente el dolor, el sufrimiento, o sea, escucha. La gente se tiene que dar cuenta, más que nada las mujeres que están embarazadas, que el dolor, el sufrimiento, la agresividad o lo que viven, el bebé ya lo va grabando. Pero a su vez venimos con grabaciones, memorias, recuerdos que también vienen de otras vidas. Y acá en estos traumas que están en otras vidas... Para, Lilian, decímelo despacito porque... Sí. Claro, yo trato de entender. Vos me estás hablando que no solo en esta etapa fetal está lo que la madre o el entorno, porque las emociones no las genera solo una persona, sino que se transmiten, sino que hay otras emociones que vienen de otros lugares. Claro, que la gente no entiende. Mira, yo siempre digo que la vida es como una serie de Netflix. Tenés 100 capítulos en la serie, pero vos te enganchás en el capítulo 40, a la mitad de la serie, y vos querés entender por qué los actores hacen lo que hacen. Es tan difícil de saber por qué mi madre me hace esto, por qué mi hijo, por qué. Son demasiadas preguntas. Te perdiste 39 capítulos. Claro. Y sigo, claro. Entonces, llegaste en el 40, claro, tenés hasta el 100, pero te faltaron 39 de antes. Entonces, para entender esta vida, o este capítulo que es esta vida, es importante a veces rebobinar la película para atrás y ver algún capítulo anterior y decir, ah, ahora entiendo por qué estoy repitiendo. En sí lo que hacemos es repetir memorias, recuerdos que están grabados en nosotros. Yo sé que si podemos hacer, mi cabeza como que me está explotando, porque Sí. en esta técnica que tú creaste, se permite como ir en la memoria para atrás, Sí. para poder entender algunas cosas que pasan. Exactamente, de una forma sencilla y fácil, donde las personas simplemente con una relajación, vos te relajás, te conectás, que es lo que la gente nunca hace. La gente no se conecta, la gente no se escucha. Entonces, cuando vos te conectás y te empezás a escuchar, por ejemplo, yo trabajo mucho en lo que es la sanación. Hoy por hoy, miles de personas sanaron y cambiaron su vida. Cuando, por ejemplo, te duele, voy a poner un ejemplo, te duele la rodilla. A Petro le duele el pie, generalmente el pie. El pie, La bien. pierna, perdón. La pierna. Entonces, vos vas a ir en esta vida, primero empezás por esta vida, yendo para atrás, a momentos puntuales de esta vida, con personas, esto va directamente vinculado a personas que nosotros a veces cargamos. Es como que tenemos un campo electromagnético que se sobrecarga. Sí. Entonces, cuando tú vas soltando eso, empieza el alivio. Ahora, vos vas para atrás, si el dolor no se te va del todo, posiblemente tenés en otra vida que vos no recordás y a lo mejor en la guerra perdiste una pierna. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a ese momento, recordás lo que pasó en ese momento y cambiás el pasado. ¿Tiene que ver como una regresión? Es una regresión. Es una regresión. Son regresiones. Son regresiones. A esta vida, a la panza de la madre, que hay memorias fetales, y a vidas anteriores. Ahí cuando vas a ese momento, lo que vas a hacer es hacer una sanación tú con tu otra parte, que es la que le duele. Que Le es duele la pierna a la guerra, en este caso. Es el programa. Sí. Es el programa. A ese se le llama, y ahí desprogramás. Claro, el programa es un recuerdo, es una memoria. Y tus voy entendiendo. células tienen memoria. Entonces, cuando vas y cambiás ese recuerdo, esa memoria, tú mismo te sanás, te curás y soltás la personalidad o el personaje que le duele, el dolor se termina. Y ahí, esto tiene que ver con el desprogramar implantes emocionales, Exacto. tiene que ver con eso. No tiene con nada que ver externo que se pone, ¿no? Porque cuando yo lo leía a priori, un implante decía, pero después cuando uno va leyendo, va entendiendo. Viene en nuestro ADN. En tu ADN, en mi ADN, tenemos ya todas las memorias de las cosas que nosotros vivimos. Por ejemplo, hay personas que por obesidad, yo trabajo también en la parte de obesidad o adicciones, yo qué sé, y a veces te vas a la época de las cavernas, mirá qué lejos, ¿no? Y vos decís, ¿cómo yo puedo tener a alguien de la época de las cavernas que come como un cavernícola, por ejemplo? Entonces vos te sobrealimentás, ahora comés, pongo ese ejemplo, porque pensás que después no vas a comer. Y la mayoría de las personas
que engordan, ni siquiera engordan, por ejemplo, por la cantidad de comida que se comen, sino por la ansiedad que tienen, Sí. por el miedo a no tener. Ahora, yo te hago una pregunta, porque vos me comentabas que esto es una técnica que tú creaste a partir de un evento que te pasó a vos, ¿no? Sí, yo lo cuento todo eso en el libro, paso a paso. Pero la cómo pregunta fue. es, en tu caso, Sí. ¿escribís ahí qué pasó que te llevó a ese accidente? Porque estabas hablando de la otra persona, ¿no? Que la otra persona, por motivos personales que nos contás, Sí. tenía como, bueno, la posibilidad de que le pasara esto. Pero en tu caso, ¿qué era lo que te llevaba ahí? Bien, ¿por qué tuve que estar en ese momento? Eso. ¿Por qué me tuvo que pasar eso? ¿Por qué tenía que estar en ese lugar y en ese momento? Capaz que está acá y me estoy haciendo un spoiler del libro. Está bien. Mira, yo fui una persona hasta los 40 años de mi vida, era corredora de barraca y ferretería, nada que ver con esto. Y yo siempre decía, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. ¿Y qué? Y no me importa lo que el otro pensara. Era como que me llevé el mundo por delante. Y bueno, en algún momento el mundo me llevó a mí. Cuando vivo esta experiencia, yo no entendía por qué tenía que haber pasado por esa situación. Y acá me explican que era la única forma, por ejemplo, que yo hoy estuviera acá hablando de esto y contándote esta historia. Si yo me hubiera enterado que esa persona hubiera muerto por otro lado, tal vez lo hubiera llorado, lo hubiera sufrido, pero te aseguro que yo no estoy acá hablando de esto. Tenía que vivir esa experiencia para entender y aprender lo que tenía que aprender con esto. Por eso lo cuento ahí y es muy fuerte. El libro es fuerte, mi historia fue muy fuerte para mí, cambió mi vida. Es tremendo, totalmente. pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Uno del otro lado podrá estar pensando creer o no creer, Sí. pero lo que yo digo es a esta persona esto le ayudó a seguir adelante. Entonces yo creo que si algo le hace bien a uno, tiene que darle para adelante. Y en tu caso, tu experiencia hace que vos puedas contar y puedas decir, mira, a mí me pasó esto. Claro, me pasó esto que, a ver, es como que saqué lo mejor de lo que me pasó, de eso drástico, y yo aprendí esto, que las cosas que nos pasan no nos pasan por mal, nos pasan porque es necesario que nos pasen para entender, aprender, crecer y evolucionar. ¿Dónde entren a la página web que tienen este libro? Es Aigurú, te la digo, Sí, sí, sí. www.aigurú.com.uy. Y ahí está el Instagram, mirá, Aigurú Uruguay, @Aigurú Uruguay. No, No sí, ese es el Instagram. Ese es el Instagram. Sí. La página es Aigurú. www.aigurú.com.uy. Ahí va. Y ahí tenés el libro, si lo Los quieren talleres comprar. también, ¿no? Sí. Están ahí la información de los talleres, Sí. porque también se dan talleres ahí. Ahí está eso y bueno, y si se puede decir algo más, voy Sí. a estar también Dale. en Montevideo Místico, en el LATU, Bien. 24, 25 y 26 de mayo. También ahí para aquellas personas que quieran ir a buscar el libro. Mira, ahí está la página también que y está también poniendo. vamos a estar ahí en la Bueno, Montevideo Místico, ¿cuándo es él? 24, 25 y 26 de mayo. Y seguramente vamos a ir En a el conocer un Latu. poquito ahí, no Sí. sé, pero iremos Sí, con un casi móvil. siempre sí. Siempre vamos ahí. Bueno, Lilian, gracias. La verdad que es muy lindo escucharte. Y bueno, si algo te ayuda, mira, acá tenés como una forma. Gracias, Lilian. Muchísimas gracias a ustedes por esta atención y Gracias, por gracias, haberme gracias. invitado. Nos vamos con Petru, creo que está en el tótem.